Muchas gracias, Ricardo, por estar hoy con nosotros. Y él muy generosamente aceptó nuestra invitación a hablar sobre los datos del coronavirus en Chile y en el mundo, a propósito de varias publicaciones que él ha sacado en medios de comunicación, en redes sociales, y también publicaciones que él hace en Medium, sus propios artículos de divulgación. Y su charla de hoy se llama Tres mitos, 5 sesgos y 7 lecciones de los datos del coronavirus. Muchas gracias, Ricardo, porque además se está conectando desde California, ¿no? Sí, Así es que está, Vale. claro, son 3 horas menos allá. Muchas gracias por tu gentileza. Y lo que les pido a todos los asistentes y las asistentes que escriban sus preguntas en el chat, porque las vamos a ir haciendo cuando termine la presentación del profesor Baeza Yates. Gracias, Ricardo, y te doy la palabra. Gracias, Marcela. Estos días han sido un poco agitados de todo lo que pasó el domingo pasado, que hay algunas cosas que les quiero hablar que se reconocieron 600 personas fallecidas más. Y no tuve tiempo digamos, de dejar la charla como yo quería, porque esta es la primera vez que la doy. Pero yo creo que lo más importante que son los 3 mitos, eso sí lo voy a dejar muy claro, porque eso es, yo creo que desde el punto de vista periodístico, es muy importante, porque a veces la estrategia comunicacional, no vamos a decir manipula la información, pero la muestra de una manera que no es la correcta. Que ahí cada uno puede tomar su propia decisión, si eso es, por ejemplo, correcto, ético o lo que ustedes quieran. Así que quiero empezar con un diagrama general de cómo funciona el coronavirus, muy general, porque si no entendemos esto, después no nos quedan muy claros los números. Entonces, esto es un esquema que hice yo muy simple, pero que indica qué es lo que pasa en el tiempo. Y en el tiempo voy a usar semanas. La incubación generalmente en promedio es menos de una semana, es como 5 días, pero voy a poner una semana para que sea fácil de entender. Entonces, la primera semana la persona está, si se contagia, está incubando. En general no tiene ningún síntoma. Y parece que tampoco contagia mucho, no se sabe exactamente, todavía estamos aprendiendo esto. Recuerden que esto se descubrió a finales de diciembre en China, así que llevamos ni siquiera 6 meses todavía de esto. Y lo que sí se sabe por distintos lugares, como un pueblo de Italia, un crucero en Japón, donde la mayoría se enfermó, de que hay muchos casos que son asintomáticos, es decir, están enfermos y nunca lo saben a menos que se hagan el test, porque nunca tienen ningún síntoma. Ahora, mucha gente piensa que asintomático significa que no está enfermo, porque no tiene ningún síntoma, una confusión típica, me han preguntado, pero entonces no contagian. Bueno, ayer solamente la OMS dijo que era muy raro que contagiaran. Yo no estoy seguro porque hay otros trabajos que dicen lo contrario. Así que para mí, este grupo yo lo creo que es de mucho riesgo, porque son gente que no sabe que está enferma y capaz que esté contagiando sin saberlo. Por eso es que es muy importante usar la mascarilla, incluso si uno no está enfermo, o cree que no está enfermo, porque así evita enfermar a otros. Pero supongamos que son entre el 35%, los trabajos van desde el 30 al 43% estimado de esto. Pero eso significa un tercio de la gente puede que lo tenga y nunca lo va a sentir. Luego están los sintomáticos, digamos que son 65%. Ahora, una parte de esos, que son el 15% del total, van a ir a tener que ser hospitalizados en distintos niveles. Algunos que son más riesgosos que otros, y ahí algunos van a tener que ir a la UCI, a un ventilador, eso vamos a suponer que son 5%, y del 5%, al final 1% muere. ¿No? Ahora, la verdad es que en Chile, si uno está yendo a la UCI, por lo que yo escucho, parece que así, si va a la UCI, como que la mitad fallece, así que no sabemos eso, porque los datos que no hay son los datos de entrada y de salida, por ejemplo, de la UCI. Por eso, y después de eso, supone que están las personas recuperadas, y después de recuperarse, tarda un tiempo porque puede que sigan batallando contra el virus,
pero ya se sienten bien, se supone que uno queda inmune, es decir, que ya no puede tener la enfermedad de nuevo. Eso sería lo habitual en estas enfermedades, pero todavía no hay claridad sobre eso. O sea, parece que no, la inmunidad no es completa y todavía hay una discusión científica sobre eso, pero vamos a suponer que son inmunes, puede que eso no sea cierto siempre. Y pueden ver que aquí este proceso completo en los más graves llega hasta ser 6 semanas, pero hay casos que son más largos. Pero esta es una idea general. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es qué datos tenemos. Y qué datos tenemos y son útiles si están correctos. Entonces, veamos todos los datos que podemos tener. Entonces, lo primero que son los casos confirmados, son los casos que todos los días se informan. Y estos no son muy útiles porque, primero, no son todos los que son, porque no se hace test a todo el mundo, a todos los posibles contagiados. Así que sabemos que están subestimados. Es decir, el número es mucho menor que el real. Pero también tienen un sesgo, y no tiene que ver con los sesgos que voy a hablar antes, pero tiene un sesgo en la medición, porque generalmente son la gente que se siente enferma y va a hacerse el test. Así que la mayoría de los casos confirmados son gente que probablemente está enferma. Actualmente se ha subido mucho, llegado al 30% en Chile. Es decir, el 30% de la gente que se hace el test tiene el virus. En abril era menos del 10%, o sea, ese número ha subido 3 veces, que eso ya muestra el nivel de contagio y que preocupa un poco las cosas. Lo siguiente que es muy importante, y aquí lo que están en negrita son porque son importantes, son los test. Esa es nuestra vara de medida, esta es nuestra calculadora, y aquí es importante que sí se puede calcular per cápita para comparar. ¿Por qué? Porque muestra básicamente cuánta gente se ha hecho el test en Chile. Y eso lo que digo importante, este es el único dato que tiene sentido hacerlo per cápita, porque voy a mostrar uno de los mitos que tiene que ver con eso. Los siguientes son los recuperados. Los recuperados básicamente nos sirve para saber si estamos cerca de la inmunidad de grupo. Si usted habla con un inmunólogo, la inmunidad de grupo se alcanza como cuando el 60% de la gente se contagió. Es un número gigantesco. Hoy en día ese número no ha llegado al 4%. Así que si con el 4% tenemos, digamos, 2.000 personas fallecidas, si quisiéramos llegar al 60%, tendríamos que multiplicar ese número por 15. Es decir, tendrían que morir, de acuerdo al cálculo correcto, 30.000 personas. Sería muchísimo. O sea, no se puede tratar de llegar a la inmunidad de grupo. Más aún si la gente no es inmune. Porque estamos, como dije, ya eso no lo sabemos. Luego tenemos todos los datos de la gente que está en el hospital, ya sea en la UCI o en la UTI, de distintos tipos de camas, cuando está en la UCI porque está en un ventilador. Y eso es importante para el sistema de salud porque nos dice si estamos cerca de la saturación médica. Es decir, ¿tenemos todavía capacidad o no? Como lo que pasó ayer en el Hospital San José, que según toda la gente que trabaja ahí, está ya completamente saturado, pero igual hoy día el Ministerio de Salud dice que no está saturado. Así que no sé a quién creer, la gente que trabaja ahí o lo que dice el Ministerio de Salud. Después tenemos las personas fallecidas. Ese es el dato más preciso que tenemos, lamentablemente. Puede ser que no sean todas, pero no pueden ser menos. Y no depende de la población al comienzo, depende de la tasa de contagio. Por ejemplo, podrían ser que todos fueran en un solo lugar que está muy contagiado. Y finalmente los datos que serían más útiles, pero no los tenemos, por eso que están en rojo, los que están en rojo es porque no los tenemos realmente, no tenemos el número real, es saber para cada persona, por supuesto, anónima, por ejemplo, cuándo comenzó la enfermedad, cuándo se tomó el test, entró al hospital, salió del hospital, es decir, toda la trayectoria médica, es mujer o hombre, qué edad tiene, y eso sirve para muchas cosas importantes que uno podría hacer para los modelos que la gente que está haciendo modelos, y estoy ayudando a alguna gente a hacer modelos epidemiológicos, de saber mejor qué es lo que pasa, cuántos días tardan, por ejemplo, en el hospital, cuántos días se atrasa el test, etc. Actualmente, los test que en nuestra barra de medida no se están haciendo muchos. ¿Por qué? Porque ha crecido tanto el número de contagiados que solamente podemos trazar, o como se dice, rastrear
a un porcentaje pequeño de la gente que ha tenido contacto con una persona enferma. Si uno toma los test hasta hoy día, el 3,9% de la población se ha hecho un test. Suponiendo que no hay test repetidos. O sea, estamos suponiendo que cada persona se hizo un solo test. Ahora, de casualidad, este número es igual a la estimación que yo tengo de la cantidad de personas que están contagiadas. Pero por supuesto, son conjuntos distintos. Es decir, del 3,9% de la población que se ha tomado un test, aproximadamente yo diría el 1%, digamos la cuarta parte de estos, les dio el test positivo. Pero hay mucha otra gente que está enferma que nunca se ha tomado un test. Y ese es el número que no sabemos, si voy a volver sobre eso. Ahora, siempre se dice que en Chile se hacen muchos test, pero la verdad es que si uno va a las estadísticas, hay muchos países que tienen un porcentaje mucho más alto de test. Por ejemplo, Islandia ha tomado test como el 15% de la población. En otros lugares más pequeños se han tomado test a toda la población. Por ejemplo, en el pueblo de Italia, uno de los pueblos de Italia donde hubo las primeras personas fallecidas, le hicieron test a todo el mundo y con eso consiguieron controlar el tema. Hay muchos países también que han hecho más test que Chile en forma numérica y más de los que tienen un porcentaje más alto. Por ejemplo, todos los países desarrollados han hecho más test que Chile. Y también cuando se dice que se han hecho muchos test, en Chile gran parte de los test se hacen en la salud privada. Como el 40% de los test se hacen en la salud privada. Así que cuando se dice, nosotros hacemos muchos test, la pregunta es quién lo hace, si la salud pública o la salud privada. En realidad la salud pública no ha hecho tantos test. Y aquí está el sesgo que mencionaba, los test son reactivos, no proactivos. Es decir, la gente va porque piensa que puede estar enferma porque tiene síntomas, y algunos van porque creen que pueden tenerlo porque le acaba de decir un amigo que se contagió y estuvo con el amigo hace unos días. Pero mucha gente nunca recibe esa información y puede estar enferma y nunca va a hacerse el test. Ahora que una cosa imposible, lo importante que lo voy a repetir, no conocemos a todos los sintomáticos, que ya dije son el 35%, y realmente para saber bien lo que está pasando tendríamos que hacer un control masivo en zonas de riesgo. Por ejemplo, voy a mostrar unos mapas después, pero Macul, por ejemplo, una zona que tiene mucha tasa de contagio, y ahí, si quisiéramos saber cuál es la realidad, deberíamos tomar una muestra aleatoria de la población y hacer test. Bueno, una cosa que también se usa mucho y la gente se confunde la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, y la gente las confunde. Por ejemplo, la mortalidad significa la tasa de personas que mueren por una enfermedad respecto a la población del país al año. Es decir, yo tomo toda la gente, todas las personas que murieron por cáncer y divido por la población al año. Esto solamente tiene sentido hacerlo cuando la pandemia pasó o una vez al año. Por ejemplo, Chile en el pasado ha tenido más o menos 310 personas fallecidas al día. Esto significa 0,6% al año, o 6 por cada 1000 habitantes. Y esto, no sé si es coincidencia, pero vamos a ver que si la epidemia es como en otros países, la cantidad de personas que podría matar en Chile es exactamente esto, 0,6%. Es decir, que podría duplicar el número de muertes en Chile si toda la gente se enfermara. Y por supuesto va a atacar más a las personas mayores, vamos a hablar más de eso después. Ahora, lo que sí hay que usar es la letalidad. Y la letalidad tiene dos variantes. Una es la letalidad de la infección, que es la más importante, que en inglés se llama Infection Fatality Rate, IFR. Son las personas que mueren al final de la infección respecto a todas las personas que se enfermaron. En China se ha estimado que es el 0,7%. Ahora, esto es difícil de calcular porque es muy difícil saber cuántas personas realmente se enfermaron. Porque hay que tener todas las personas que se enfermaron. Así que siempre son estimaciones, se estiman. Por ejemplo, una gripe muy mala es 0,2%. Vamos a hablar de eso de nuevo. O sea, una cepa de gripe muy agresiva es 0,2%. Lo que sí se usa mucho, y eso es lo que usa el Ministerio de Salud y lo usa mucha gente, es la letalidad de casos. En las personas que mueren
con respecto a los casos conocidos. Pero el problema de esto es que solamente es respecto a los casos conocidos. Así que si yo conozco muy pocos casos o no, lo único que reflejo son los tests que se hacen. Y aquí voy a volver en esto después. Y entonces ahí tenemos lo primero, que es la letalidad de casos, que es lo que se usa en el ministerio todos los días para decir, estamos muy bien, es el 1, ahora el 1,7%, no hay problema. Pero, como ya les dije, los casos están subestimados. Así que este número va a ser mucho, mucho mayor que la letalidad final. Así que en realidad esto va a ser menor. Mi estimación que en Chile, porque es un país más joven que China en edades, va a ser 0,6%. Pero ¿qué pasa cuando uno compara con países que dicen que hay una letalidad de casos del 10% en Europa, por ejemplo, países muy impactados como España, etcétera? ¿Significa que ahí el virus mata 10 veces más gente? No. Significa que no saben toda la gente que se ha enfermado. Eso es lo único que no saben. Entonces no hay que comparar. Así que si yo hago más test, yo hago que la letalidad baje. Si hago más test a personas sanas, también. Así que depende de qué estrategia de test haga. Así que este es un número que incluso se puede manipular. Si yo quisiera manipular, yo le pago a mucha gente sana para que se haga el test y la letalidad baja. Así que más casos implican que la letalidad baja en parte temporalmente, no siempre. Y aquí lo que pasó fue que al principio la positividad era el 10% y ahora la positividad es el 30%. Así que está más complicado mantenerla baja. Así que pueden pensar que cuando los casos suben, 9 días después, 10 días después, vamos a ver que en realidad es 13 días después, pero en abril era 9 días, las muertes suben. Porque es el tiempo entre que se sabe que esta persona está enferma y la persona fallece. Algunas, no todas. Por ejemplo, cuando empezaron a haber 4.000 casos, yo dije, lamentablemente la próxima semana vamos a ver días con más de 70 muertos. Y 10 días más tarde empezamos con más de 70 personas fallecidas al día. Es muy fácil predecir esto, pero hay que entender cómo funciona el proceso. Es un proceso temporal. Así que ese es el primer mito, la falacia de la letalidad de casos. Esta es una medida que solo refleja los test que hacemos y no deberíamos usar. Pero a Chile le conviene usarla porque comparado con otros países la tiene más baja. Pero solamente porque está al comienzo de la pandemia y sabe más de los casos. Pero como ya les dije, mientras más casos hay, menos sabemos, porque el porcentaje de test que podemos hacer va bajando con respecto a la población que está enferma. La capacidad de hacer test en Chile es como de 15.000 test al día. Si tomamos solamente los números que tiene el ministerio, que son 130.000 casos conocidos ahora, eso significa que con 15.000 podemos solamente hacer test a menos del 15% de los casos conocidos, si cada uno de ellos estuvo con una persona antes de enfermarse, o antes de que supiera que estuvo enfermo. Así que significa que el 85% no lo voy a poder trazar, no lo voy a poder rastrear, y va a seguir aumentando. Por eso que aquí lo más importante es la cuarentena. Ahora, si ven aquí esto aquí, entonces, por ejemplo, cuando baja significa que hay más test, cuando sube significa que hay menos test. O significa también que hay más positividad, es decir, más gente estaba enferma de las que hicieron test. Así que esto solo refleja los tests. ¿Y qué este salto aquí? Este es el domingo pasado, donde se reconoció que habían 553 personas más. No sé si se dieron cuenta que 553 personas es aproximadamente la misma cantidad de personas, casi exactamente, que murieron en el terremoto del año 2010. Y el ministro solamente tuvo 15 segundos para referirse a todas esas personas fallecidas, que me parece que es un poco falta de empatía, de decir, mira, no habíamos informado todo esto, lamentamos esto para todas las familias que han sufrido por esta causa. Pero bueno, eso lo digo porque tiene que ver mucho con la comunicación. También hemos estado conversando en un grupo de científicos y esto es muy importante decir una persona fallecida y no un fallecido. Es decir,
personalizarla, ponerle una persona detrás y no convertirla en un número. Que yo peco de eso, porque mi tema son los datos y que trato de no hacerlo. Bueno, entonces ese es el primer mito. Por favor, no use la letalidad porque no significa nada, no es informativo y solamente se usa como estrategia comunicacional porque es mejor que en otros países. Y se puede manipular fácilmente aumentando el número de test, si tengo dinero, recursos para hacer más test, en el fondo. Sí, y sobre todo si lo hacen personas que están sanas. Sí. Bueno. Veamos ahora el preludio al segundo mito. Este es un gráfico que muestra un promedio geométrico móvil. Geométrico es como el interés de las hipotecas, es decir, ¿qué número tengo que usar para que en una semana tenga el número que tengo hoy en día? O sea, por ejemplo, si tengo 100 hoy día, ¿qué interés tengo que aplicarle al 100 para que, por ejemplo, en 7 días tenga 200? Ustedes pueden calcular, hay que hacer la raíz de 7 de la razón entre los números si uno llega a este número. Y usa también 2 semanas para que se suavice, porque las variaciones de muerte son bruscas, ¿cierto? Para que sea más suave. Entonces, este es el porcentaje de interés que hay que aplicar al día para, digamos, seguir la curva de personas fallecidas en Chile. Pueden ver que en abril iba bajando, iba muy bueno, llegó al menos del 3%, pero aquí vamos a ver que empezaron a haber problemas y la autoridad tardó mucho en hacer una cuarentena total, y eso significa que los casos que aparecieron aquí se reflejaron en personas fallecidas aquí. Es decir, cuando se tomó la cuarentena, que fue como creo que principio de mayo, ya era muy tarde porque esas personas que fallecieron ya estaban enfermas. Y ahí fue el salto. Y esto fue el producto de no tomar la cuarentena a tiempo. Y luego yo creo que esto es el impacto de la cuarentena. Pueden ver que se ha estabilizado, pero igual está muy alto, está en un 7%, 6%. Y este salto de aquí es el salto del domingo pasado por el número que aumentó. Ahora, justamente publicó ayer, creo, el Ministerio de Ciencia los números correctos, donde se distribuyeron todas estas personas fallecidas en todas las anteriores, pero no he podido bajar los datos para actualizar este gráfico, para ver cómo cambia esta curva poniendo todos estos datos en el día que corresponde. Pero aquí están puestos todos en este último día. Y aquí está la fórmula, que les dije que es como el interés compuesto, es decir, los fallecidos del día D más 7 es lo mismo que 1 más este porcentaje elevado a 7 por los fallecidos que había en el día T. ¿Y qué es lo que pasa? Este gráfico en realidad nos está mostrando el pasado, y eso lo voy a hablar después. Esto es una foto del pasado. Esta es la pandemia de días atrás, donde D es básicamente la diferencia entre cuándo la persona falleció y cuándo tuvo el test positivo que supo que estaba enfermo. Y esto depende también de los tests, este día D. Entonces, lo primero que nos gustaría saber, y esta es la única parte de matemática que voy a mostrar, pero creo que es importante, es cuántos días atrás esto ocurrió. Y les voy a mostrar la idea, nomás una idea muy simple, que le pueden leer en Medium lo que mencionó Marcela, que tiene dos cosas, porque es muy importante para calcular también la tasa de letalidad correcta. Algo que se me olvidó decir aquí, perdón, es que esta es la que calcula, la línea roja es la que calcula el ministerio, y la línea azul es el cálculo correcto. ¿Por qué? Porque no hay que usar los casos hoy, hay que usar los casos que habían cuando se enfermaron las personas que fallecieron. Así que esos son menos casos, y entonces por eso es que esta tasa de letalidad sale más alta. Pero ahora les voy a explicar por qué. Entonces, es simple, espero que me sigan las matemáticas, no es tan complicado. Vamos a suponer dos cosas. Primero, que los test son buenos, y los casos son informados una fracción fija de ellos. Esto era muy cierto al principio. Al principio en Chile se alcanzó a hacer más test que personas. Hubo un día que se hacían más test que personas enfermas. Así que esta fracción era muy alta. Entonces lo que estoy diciendo es que los casos informados es una fracción de los casos totales. No sé cuál es, pero voy a suponer que es algo constante. Tampoco es cierto, pero aproximadamente.
Ahora, las personas fallecidas debieran ser igual a la tasa de letalidad de la infección, que no la conocemos, porque no la vamos a ver hasta el final, por el número total de personas contagiadas hace 10 días. Esta es la definición. O sea, quiero conocer este desfase, este rezago que hay en los números. Tengo un problema aquí, porque si se acuerdan de matemáticas, tengo dos incógnitas, que son F y IFR, y no las conozco, y D, tengo tres incógnitas y dos ecuaciones, imposible resolverlo. Además que no es una ecuación lineal, porque esta D está acá dentro del índice. Pero, si hago esta división, si calculo los que han fallecido hoy con los informados hace 10 días, esto me tiene que dar IFR dividido por F, y eso sí lo que sé es una constante. No sé qué número es, pero es una constante. Y esa constante en realidad es la letalidad de casos correctamente calculada. Entonces yo puedo ir a los datos y probar para todos los Ds, ver cuándo me da que esto es constante, que esta división es constante. O sea, voy a los datos, grafico para distintos Ds y veo qué línea me parece más, qué curva se parece más a una recta. Y en abril era increíblemente perfecto porque se hacían muchos tests, la recta estaba entre 9 y 10 días. Ahora es más caótico, pero es cerca de 13 días. ¿Por qué 13? Porque mientras menos sabemos, más desfase hay. Así que en el futuro va a ser 15, va a ser... No tiene que ver con el tiempo que tarda la enfermedad, tiene que ver con que se informa, pero va a llegar un momento que va a ser el límite, supongo que 13, 14, porque la gente tiene que llegar igual a hacerse el test. Así que básicamente esos son los días que pasan entre el informe del test y la muerte. Y como dije, mide cuán bien sabemos lo que está pasando. Mientras más grande este D, menos sabemos, porque está más lejos en el tiempo. 13 días, ¿qué sabe lo que pasó en 13 días? Funcionó en la cuarentena, etc. No sabemos. Así que esto es que, acá era el número que teníamos antes en el otro gráfico, 2,1%. Y esto lo hice yo el 8 de abril, y después a principios de mayo también lo hizo gente de la Católica y de una empresa, y encontró algo muy parecido a lo que yo hice. Entonces, ¿cómo podemos usar esto para estimar las casos a la fecha? Y esto es lo que estoy hablando justamente hoy en Megavisión, de que son mucho más casos de los que realmente son. Entonces, les voy a explicar, usando esta idea, cómo funciona. Supongamos que hoy día ya hay 2.300 fallecidos, informaron menos, vamos a hablar de eso, informaron 19, pero no son 19, porque cambiaron la metodología para informar, seguramente son más de 100. Entonces, yo tengo que ver cuántos informados habían 13 días atrás, según esto que calculé. Ahora, si yo tengo 2.300 fallecidos, eso quiere decir que si yo supongo que la tasa de letalidad va a ser 0,6%, yo puedo estimar cuántos enfermos tenían que haber hace 13 días atrás. Así que vamos a usar algo muy parecido a China. En China es 0,7%, pero en Chile es más joven, así que si uno hace el cambio en la edad de Chile, queda 0,6%. Eso significa para que hubieran muerto hasta hoy 2.300 personas, eso quiere decir que tenían que haber 380.000 casos informados hasta esa fecha, 13 días atrás. Este número de 380.000 es 2.300 dividido por 0,006, porque esto está en porcentaje. ¿Ya? Si me siguen, estoy redondeando los números para que me sigan. Así que esto es 2.300 dividido por 0,006. Bueno, pero ahora tenemos que volver esto al futuro. Esta es la parte temporal. Tenemos que volver al futuro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿a cuántas personas contagiaron? 13 días, esas 380.000 personas. Y yo puedo usar dos cosas. Puedo usar el porcentaje de crecimiento de casos conocidos, el porcentaje de crecimiento de casos conocidos, o puedo usar el porcentaje de aumento de muertes, que es lo que acabo de mostrar. Bueno, si tomamos los informados hace 13 días, que por supuesto son mucho menos que 380.000, con respecto a lo que tenemos hoy día, puedo ver que eso ha aumentado 80%. Así que vamos a suponer que el contagio es similar. Puede ser mayor o peor, pero vamos a estimar, porque estamos haciendo una estimación. Y esto no es una proyección al futuro, es una proyección a hoy.
¿Qué pasa con el porcentaje de aumento de fallecidos? Lo podríamos usar, tal vez sería mejor, pero después del domingo mejor no usarlo, porque aumentó tanto en un día que eso va a ser peor. Así que ahí tengo que hacer este análisis que dije para ver cuál es el porcentaje correcto ahora de aumento de fallecidos, que no lo tengo. Pero va a ser tal vez mejor. Pero los test, como han sido bastante parejos, la positividad ha sido como 30% últimamente, yo creo que esto está bien. ¿Cuánto da el número? Bueno, si multiplicamos esto, le damos 80%, obtenemos 685.000 casos. Eso es ahora. Según el Ministerio de Salud, solamente hay como 130.000, y que esto es un factor de 4,8 veces más en personas fallecidas. Esto que está aquí es un ajuste que hice muy rápido del cambio que hubo el domingo pasado, porque hubo un salto, y aquí todavía no está reflejado el salto, no agregué el salto aquí, pero también habría que haber un salto. Pero básicamente esto es un gráfico logarítmico porque, como esto es un porcentaje que se multiplica todos los días, esto es un proceso exponencial. No se suma, se multiplica, por eso es exponencial. Si quieren un gráfico logarítmico, estos procesos exponenciales se ven como rectas. Si no, esta sería una curva, por ejemplo, la curva de casos de muerte de fallecidos en Chile sería una curva que sería muy rápida. 8,8 veces más, esto es lo que no sabemos. Ahora, esto es un gráfico antiguo, pero muestra parte del problema que nos va a llevar al siguiente mito, y es que los famosos casos recuperados. Si ustedes hacían esto, básicamente los recuperados más 14 días eran exactamente igual que los casos informados. Y aquí también tengo en abril, si ustedes tomaban los casos informados y los desplazaban 10 días, y también aquí graficamos los fallecidos por 47, que es exactamente la tasa de letalidad de casos, el 2,1%, esto es 2,1. Vemos que son perfectos. Es decir, había un calce perfecto entre todos los números y que eso más muestra que todos estos datos son correctos. Pero, ¿cómo puede ser que los recuperados siguieran tan perfectamente a los casos informados? O sea, ¿cómo podían saber exactamente eso? Bueno, esa es la segunda falacia, la segundo mito, la sobreestimación de recuperados. Bueno, del 20 al 30 de marzo, la fórmula era muy simple. Los recuperados son todos los casos informados 14 días atrás. Desde el 14. Hasta que alguien dijo, ¿y qué pasa si una de esas personas murió? Y parece que no lo habían pensado muy bien. Y entonces, a partir de... Hubo un tiempo que nos dijeron cómo lo hacían. A partir del 11 de abril volvieron a la fórmula, pero dijeron, pero ahora vamos a descontar los fallecidos de hoy, porque esos no están recuperados. Pero creo que de hecho el ministro en algún momento dijo que una persona que había fallecido también estaba recuperada, porque bueno, ya no estaba enferma. Ya dejó eso al discernimiento ético de cada uno de ustedes. Sí, claro, no estaba activa en realidad. Ese era claro, no estaba activa, que no es lo mismo, pero no está recuperada. Claro. ¿Y qué pasa con los que aún están en el hospital el día 15? De ahí un colega mío de Universidad de Chile, Jorge Pérez, encontró 2 personas que estaban en el hospital el día 15, una que gracias, digamos, se salvó, y otra que falleció. Y por supuesto el 30 de abril tuvieron que decir, no seguimos haciendo. Y ahora lo que están haciendo es que en vez de hablar de recuperados, bueno, que los recuperados estaban sobreestimados, y les quiero mostrar una cosa muy simple que hice yo para mostrar por qué esto está sobreestimado. No tengo datos de entrada y salida de la UCI, pero podemos aproximar qué pasa con la gente en el hospital. Entonces, por ejemplo, supongamos que estas son las camas de hospital, de la UCI, de los ventiladores. Entonces pueden pasar 2 cosas, que esa persona sigue enferma y se queda en la cama, o lamentablemente fallece y la cama se desocupa. Así que entonces sabemos que todos los cambios de cama en la UCI van a ser básicamente las camas libres, menos los fallecidos de ese día. Y como tenemos esto a nivel de regiones,
yo puedo hacer esta suma a nivel de regiones para que, básicamente, saber si hay algunas camas más libres, para saber cómo esto. Y entonces este resultado que uno hace es que los recuperados en la UCI es esto de aquí, pero si yo ocupara la fórmula del ministerio, que sería los que estaban en la UCI 14 días atrás, menos los fallecidos de hoy, me da esta curva de acá. Y aquí una forma de mostrar que estos están muy, muy sobreestimados. Ahora, claramente se dio cuenta que esta batalla de los recuperados era muy complicada, así que entonces por eso aquí dice 2.1, ahora cambió este mito por la subestimación de los activos, es decir, lo contrario. No hablemos de recuperados, hablemos de activos. Y ahora la fórmula que se usa es la fecha de comienzo de síntomas hasta 14 días después con un test positivo, pero si no tuvo síntomas porque es asintomático, los 14 días comienzan con el test positivo. Esa es la definición. Bueno, este es un cálculo que yo hice ayer. Si ustedes toman los activos de ayer, hoy son menos, hoy cada vez son menos, los activos bajan rápidamente. Los activos de ayer eran 24.334, pero si sumamos los informados en los últimos 5 días nos da un número mayor. Y si calculamos la resta, son 884, así que esto significa que hay 884 personas que supieron que estaban enfermas hace 4 días, pero no son activos. Yo creo que para mí esto a mí, si me quieren hacer creer que esto es cierto, no tienen que mostrarme los datos, microdatos y verlo. Pero ayer también Francisco Lillo, pueden buscar esto en YouTube, hizo un análisis usando los informes epidemiológicos, que son los que están aquí, donde cada vez salen con menos tiempo, así que son 3 informes epidemiológicos de mayo, que están en azul, en rojo y en amarillo, y ustedes pueden ver que si ven el azul, cuando ponen los datos del rojo, estos están en los días del azul. Así que todos estos son todos los activos que nunca se informaron cuando se informan cada día. Incluso pueden ver que hay activos que están del informe siguiente, del amarillo. Así que cada vez que vemos un número activo nos está faltando toda esta parte de acá arriba. Aquí en la parte roja es todo esto azul, incluso algunos verdes. Y él calculó que en realidad ayer habían 66.756 casos activos, haciendo una proyección parecida a la que hicimos en su momento, y eso significa que hay 3,1 veces más casos activos. Es decir, si fueran 24.000, serían 75.000. Pero ¿cuál es el otro problema? Eso no cuenta los casos que no conocemos, que es lo que estuvimos hablando antes. Así que si ustedes cuentan los casos que no conocemos, tenemos que por lo menos multiplicar por 5, que por este 4,8. Así que 5 por esto, bueno, 5 por esto daría un número muy grande, espero que no sea eso, pero sería más de 300.000 personas, sería la mitad de la gente enferma está activa. Y esa es parte del problema. Si uno le informa a la población que hay solamente 24.000 activos, y ni siquiera dice que son los activos conocidos, ni siquiera le pone apellido, bueno, para mí esto es desinformación, porque las personas piensan que esto está más controlado de lo que está. Ricardo, te pregunto al tiro porque vas a pasar a otros temas. ¿Cuál es la manera como correcta o, digamos, la manera que se ha acordado en el mundo como para informar la cantidad de casos que hay, por ejemplo, en un país específico o en el mundo que están contagiados? Porque uno pensaría, en un mundo ideal, lo que deberíamos hacer es testear a todos, ¿verdad? Y hacerle seguimiento, y después de eso poder decir, mira, todas estas personas siguen todavía enfermas, pero estas personas ya se recuperaron, pero yo debería tener esa información concreta, digamos, empírica, debería tener evidencia. Como no tengo, igual hay que hacer estimaciones, siempre hay que hacer estimaciones. ¿Hay países que lo hayan hecho mejor, que hayan usado mejor, digamos, las posibilidades que da la estadística, por ejemplo, para poder decir, proyectar más precisamente el número de contagios? Claro, siempre se puede hacer proyecciones como la que hizo Francisco Lillo aquí, porque por ejemplo, sería mucho mejor que el ministerio proyectara esto y dijera, mira,
Sabemos solo los azules, pero sabemos que en realidad faltan PCRs que no están, porque esto tiene que ver todos los PCR no informados, que en algunos lugares son hasta 10 días. Ellos saben cuántos PCR están pendientes, así que podrían estimar este número muy bien y hacer esta curva real, y no la curva que es esta curva que va bajando en los últimos días, porque a ellos les conviene sumar los últimos días. O sea, que suman, estos son los 14 días que suman. Y por supuesto, en estos 7 días suman bien, pero estos 7 días suman mal. Porque la última semana no tenemos todos los datos. Se puede hacer, pero en la mayor parte de los países no lo hacen, porque tampoco es una estimación, no es un número muy exacto, pero se puede hacer y si lo quisieran hacer, lo deben hacer bien. Pero básicamente aquí el mensaje es tratar de hacer parecer que las cosas no están tan mal como están. Y no entiendo por qué siguen haciendo eso cuando cada vez la cosa está peor. O sea, yo creo que ahí falta, no sé, falta transparencia, pero también falta de honestidad. Bueno, el último mito no es tan importante, pero un mito importante es cuando los periodistas hacen comparaciones con otros países, y quiero mostrarlo, que es el error del caso muerte per cápita. Es decir, pero Chile tiene pocos casos per cápita, tiene pocos fallecidos per cápita, y la verdad es que eso es irrelevante. Porque el riesgo de contagio no depende de la población de un país. Es decir, por ejemplo, si estoy aislado, da lo mismo si hay 1 millón o 10 millones de personas cerca. No depende de eso. Y estas medidas solo favorecen a los países más poblados sesgando el resultado. Por ejemplo, si hacemos esto para Brasil y Chile, en este momento Brasil tiene 178 fallecidos por millón y Chile tiene 119 fallecidos por millón. Entonces Brasil no está tan mal comparado con Chile. Pero en Brasil han muerto más de 10 veces las personas que murieron en Chile. Así que claramente se lo está ayudando. Así que no tiene sentido usar per cápita. Y esta es otra forma de decirlo. Este es el típico modelo epidemiológico que se usa para una infección. Y ustedes pueden ver que básicamente la cantidad de personas que se infectan crece muy rápido hasta que por fin se satura. Esto es como si fuera todo el mundo. Como si fuera todo el mundo, se va a infectar 8.000 millones de personas. Y pueden ver que recién la curva deja de crecer al final. Es decir, hasta acá no depende del número de personas. Es decir, esta curva yo le puedo cambiar el 8 por 20 y sigue siendo la misma curva. Así que no depende del número de personas. Y esto lo quiero mostrar con un ejemplo que hice hace poco en El Periodista. Supongamos que estamos en Santiago, que tenemos 2 zonas, por ejemplo, la zona verde, que está menos contagiada ahora que la zona alta, que tiene, por ejemplo, 1% de contagio, y, por ejemplo, una zona como Maipú, que tiene 2% de contagio. Bueno, supongamos que hay una persona que va a trabajar de aquí de Lo Barnechea al centro. ¿Cuál es la probabilidad que esa persona se contagie? Seguro que va en auto, y seguro que en el trabajo se cuida. Pero ¿qué pasa si tenemos una persona que va de Maipú, y que va en el metro, o en la micro, también al centro? Bueno, la probabilidad es mucho más alta porque aparte de que hay 2%, va con un montón de gente en el transporte público. Y eso es independiente de cuánta gente vive en Santiago. Ahora, es independiente de cuántos Santiagos hay en Chile. Así que por eso que per cápita no tiene sentido. Es decir, una persona en Valparaíso, si va en una micro, puede tener la misma probabilidad de contagiarse que una persona en Santiago, aunque en Santiago viven muchas más personas que en Valparaíso. Así que no hay que usar la población. Y bueno, estos son, por supuesto, si ahora el 10% de la gente se enferma, la probabilidad va a aumentar. Y ahí ya empieza a depender de la población porque es una densidad. Pero eso todavía falta porque estamos solamente en el 4% en promedio en Chile. Aunque estamos llegando a algunas comunas a un nivel muy alto. Cuando eso pase el 20%, sí va a ser importante la población porque significa que 1 de cada 5 personas puede estar contagiada y la probabilidad de encontrarnos con esa persona es mayor. Esto no lo quería mostrar, lo siento por qué están, los había escondido, pero bueno, no es importante. Los 5 sesgos. Y esta parte va a ir más rápido porque creo que ya ocupa mucho tiempo. Pero ¿cuáles son los 5 sesgos? El primero es de clase. Y siempre, por ejemplo, en la epidemia del año 57, se murieron entre 5.000 y 20.000 personas, no está claro todavía, pero la mayoría fueron los barrios pobres.
¿Por qué? Por condiciones sanitarias, por condiciones económicas, por muchas condiciones que tienen que ver con la desigualdad en Chile. Pero en el caso de este virus, hay como una especie de doble sesgo, porque este virus llega con la gente que viaja a Europa y a Asia en febrero. Y esa es la gente que tiene más dinero. Así que llega con la clase alta y lamentablemente va a ser más dura en la clase más vulnerable. No tengo mucho tiempo para hablar de esto, pero este es el primer sesgo. El segundo sesgo es el de edad. Lamentablemente, por razones también de salud y de comorbidades con otras enfermedades, es mucho más letal en personas mayores. Es decir, 65 más años, ahí ese 0,6% llega hasta el 10%. Es decir, 1 de cada 10 personas mayores si se enferma, puede morir. El tercero es de género. Y aquí todavía no está muy explicado. Publiqué la tercera, un artículo que se llama Todos los sesgos del virus. Lo pueden leer aquí en detalle, los 5 sesgos. Fue publicado hace muy pocos días, la semana pasada. Pero de género porque, aunque ataca igual, por supuesto, hombres y mujeres, están falleciendo más hombres. Y bastante más. Digamos una razón de 2-1. Por cada mujer, 2 hombres. Hay muchas teorías, yo creo que depende de muchos factores, pero por ejemplo, porque fuman más, como esto ataca el tema respiratorio, también porque tienen que salir fuera a trabajar más por el tema del machismo, así que entonces es más fácil que se contagien. Incluso hay una teoría genética de un gen que está en el cromosoma Y, que solamente lo tienen los hombres, que también podría ser algo que explicara por qué ha sido tan mortal en Reino Unido, España y otras partes de Europa. Así que no está muy claro, pero fallecen más hombres. Pero también hay un segundo sesgo de género, y lo repito porque ahora es un sesgo de género que afecta a la mujer. Y hay muchos temas ahí que son importantes, como por ejemplo, en cuarentena aumenta la violencia familiar, por la tensión y porque no pueden salir. Hay temas también de reproducción que también son afectados por el tema de la saturación hospitalaria. Hay temas, por ejemplo, económicos, porque las personas que primero muchas veces pierden los trabajos, se está viendo en Estados Unidos, son las mujeres, porque tienen trabajos que no son, por ejemplo, tan fáciles de hacer en forma remota, por ejemplo, restaurantes. En Chile también, de hecho fue una noticia el fin de semana el retroceso de la participación femenina en el mercado laboral. También, por ejemplo, en el mundo sanitario, que la mayor parte del personal de salud es mujer en todo el mundo, enfermeras, etcétera, más del 60%, etcétera. Y el último sesgo, y ese sí les quiero hablar un poco más, se llama de selección y también tiene que ver con el género. ¿Pero qué significa un sesgo de selección? Significa que por cómo fue el proceso, las personas fueron seleccionadas y entonces tienen una ventaja o una desventaja. Y, les voy a mostrar 2 de los sesgos. Uno es el sesgo de clases. Aquí tengo un mapa de la zona de 3 de zona de Santiago que dividí las comunas en la clase predominante económica que se usa mucho en Chile, que es ABC1. Todo lo que no es rojo es C2, C3, y todo lo que es rojo, más rojo es D. Aquí pueden ver que al comienzo de la pandemia había más casos ABC1. No se sabe antes porque no habían datos. Estos son los primeros datos de comunas que hubieron, que fue el 30 de marzo. Y pueden ver cómo después de eso, las primeras cuarentenas fueron en esta zona, y aquí no subió tanto, y después subió, pero pueden ver cómo esto ha aumentado muchísimo en la clase media y también ha aumentado mucho en la clase más pobre. Ahora, si lo vemos esto por porcentaje, es peor porque la curva de clase media está por debajo de la cantidad de clase media que vive en Chile, que es 64% de esas comunas que están marcadas aquí. La clase alta
está bajo el 15% que le corresponde, que es lo que vive aquí. Y en cambio la clase más pobre es la única que está sobre. Y aquí tenemos el sesgo de clase. El 22% vive en estas zonas comunas rojas, pero ya está sobre el 28%. Y estos números son hasta final de mayo, no lo he actualizado, hoy puede ser peor. Aunque está bastante estable, pueden ver que está bastante estable el contagio. Esto significa que el contagio está bastante estable en el último tiempo. Y el sesgo de selección en el género, que el último sesgo, el quinto, no sé si saben, pero hay 22 países que tienen una jefa de Estado. Y los hombres tienen el resto, que son como 170, 174, depende cómo contemos los países, siempre hay diferencia si tomamos los de la ONU o los que también reconocen otros países. Pero esto significa que solamente el 11% de los países tienen una mujer como jefe de Estado. Ahora, si toman los 27 peores países en fallecidos, hay solamente 2 que están liderados por mujeres. Uno es Alemania, con Angela Merkel, que yo creo que es un ejemplo comunicacional para ustedes. Deberían ver cada discurso de ella. Además, ella es científica, así que entiende lo que habla. Y el otro es Bélgica, que es el país que lo ha hecho peor, en este sentido, en el que está liderado por una mujer. Pero ahora si pueden hacer este cálculo que no es el correcto, pero que lo podemos hacer por millón de habitantes, bueno, aparece solo uno, que es Bélgica. Alemania ya no aparece porque tiene mucha población. ¿Qué pasa con los otros que tienen mujeres? Bueno, hay muchos ejemplos muy buenos. Por ejemplo, Taiwán o Hong Kong, 4 fallecidos hace una semana. Taiwán, 6 fallecidos, y eso que el virus llegó en enero, porque está muy cerca de China. Ellos tenían la experiencia del SARS, lo han hecho muy bien. Islandia, 10 fallecidos. Singapur, 20 fallecidos. Nueva Zelanda, 21 fallecidos, que ayer informó que ya no tiene más casos activos en el país. Un ejemplo de actuar rápido, etc. Así que aquí, ¿por qué es un sesgo de selección? Porque estas mujeres tuvieron que vencer el machismo para llegar donde están, y entonces están más capacitadas que los jefes de Estado porque tuvieron que vencer ese sesgo de selección. Fueron seleccionadas por su capacidad. Y por supuesto su capacidad era en general mayor que los políticos oponentes, porque tenían que vencer contra el sesgo de género. Bueno, ¿cuáles son las 7 elecciones? Y con esto voy a terminar. Voy a hablar solo de una. La primera elección, que espero que hayan visto con estos ejemplos, son los errores en la captura de datos. Y lo estamos viendo ahora cuando se desnuda que el sistema de fallecimientos, de cálculo de fallecimientos en Chile era completamente manual. Eran mails que se enviaban al Ministerio de Salud de distintas partes, y por supuesto que había 3 personas que ver todos los actas de defunción que estaban ahí con fotos, etc. Lo segundo es la imprecisión intrínseca de los datos, que tiene que ver con la pandemia. Es decir, no podemos hacerle test a todos, no sabemos todos los que están contagiados. No podemos ir a la casa de todas las mayores, no sabemos los fallecimientos que han habido ahí, etc. Y entonces sí tenemos que hablar de un caso particular de imprecisión, que es el caos al contabilizar los fallecidos. Y esto ha pasado en todo el mundo. En el Reino Unido, de un día para otro aparecieron 4.000 personas que habían muerto en hogares de ancianos. En España, de un día a otro, disminuyeron 2.000 porque dijeron que habían contado 2 veces. No sé si será cierto. En China, hace poco también tuvieron que cambiar esto porque habían contabilizado mal. Así que esto es complicado. Y voy a hablar sobre esto después. La cuarta elección es la paradoja temporal. Tiene que ver con, estamos viendo datos del pasado, que espero que haya quedado claro en lo que hablé del día D. Estamos viendo lo que pasó hace 13 días. Recién veo el efecto de hace 13 días. Pero por otra parte tengo la paradoja que veo todos los otros países que están en el futuro, que es mi futuro, que ya pasaron por una parte de la pandemia y que podría aprovechar de ellos para actuar mejor. Ahí el mejor ejemplo es Nueva Zelanda, que actuó antes de cualquier cosa. No esperó a ver los datos. Y en los procesos exponenciales no hay que esperar a ver los datos. Quinto, la importancia de la transparencia. Yo creo que aquí no tengo ni que decirlo. En Nueva Zelanda uno puede bajar los datos de las 1.500 personas que tuvieron el contagio
y parece que tuvieron contagio. Anónimos, pero están todos. Aquí en Chile cada vez hay menos transparencia, sobre todo con los 19 fallecidos que hubo hoy en día, que cambiaron la metodología, que en realidad son muchos más, pero que ahora van a esperar al registro civil, cuando hace menos de un mes dijeron que el registro civil no tenía que decir nada. Otro tema importante, la privacidad en los tiempos de pandemia. Y ahí tiene que ver con el uso de apps para rastrear y otras informaciones personales que debieran resguardarse, incluso cuando hay este tipo de eventos. Y la última lección es esta obsesión que hay por compararse con otros países o por comparar entre comunas, que yo para mí es completamente irrelevante y solamente veo hombres hacer esto, no veo mujeres hacer esto. No sé Una por qué quieren competencia comparar. absurda, claro. Y además se comparan con los que están peor. Es decir, todas las comparaciones son con los 10 países que están peor. Bueno, Chile ya está entre los 20 peores países del mundo y no es uno de los 20 países más poblados. Así que Chile está mal, pero si nos seguimos comparando con los que están peor que nosotros, vamos a estar siempre bien. Entonces eso es engañarse. Y quiero hablar solamente de 7 lecciones. Una fue porque la vivimos el domingo pasado. La número 3, el caos de contar los fallecidos. Esto si quieren seguirme en Twitter, estoy incógnito, Polar Bear Bye, RBY son mis iniciales, y el oso polar que tiene mis iniciales al final. Y esta es mi estimación que hice el 2 de junio, dije que habían 566 fallecidos más, y al final, después de la corrección, hubieron 553. Así que tengo el orgullo, lo siento orgullo de haber hecho el cálculo más preciso, pero también lo hizo Espacio Público y Ernesto Laval, y por supuesto la que empezó con esto fue Alejandra Matos, aunque sus cálculos siempre estuvieron sobreestimados. Claro, es como un honor, pero también es una tristeza saber que están... Una tristeza de que claro. preferiría haberme equivocado. Mm. Y esto es lo que se ve en los datos. La línea azul es un año normal, de la estimación del año normal estimado del 2020. La línea punteada es el año normal más lo que el ministerio ha dicho antes del esto hasta el 5 de junio, así que antes del domingo. Habría que hacer un salto aquí. El problema es que esta curva debería que sumarla en todas partes, no tengo los datos todavía para sumarla. Y estos son las inscripciones que informa el registro civil. Vean aquí, este es el problema que está pasando con los fallecidos. Vean acá que las inscripciones de las últimas semanas son mucho menos porque la gente tarda en inscribir la defunción. Y esta curva en realidad va creciendo exponencialmente, y estos son todos los que faltan. Así que estos 19 fallecidos son por esto, porque el registro civil, ahora van a usar el registro civil para informar, pero el registro civil va atrasado. Así que en el fondo vamos a agregar otro rezago de unos 7 días para saber cuántas personas realmente murieron hoy. Y es un error porque si ustedes bajan estos datos, he encontrado que el registro civil incluso ha cambiado datos de febrero, que no están en este gráfico, han cambiado errores que encontraron de fallecidos en febrero, así que puede haber un rezago de hasta 5 meses, pero la mayoría está aquí, en las últimas semanas. Ahora, como ven, este número, 1229, significa que si le restamos los 550 del domingo, igual tenemos más de 600 que no están explicados, que van a tener que ser explicados en algún momento. Y estos son, muy importante, este número de aquí no son todos los que están, no son todos estos. Estos son descontando todas las posibilidades del azar de calcular este número. Este número es mucho más grande, este número es como más de 2000. Este número que si uno sumara todo esto es más de 2000, el exceso. Este exceso ya descuenta el crecimiento normal en los fallecimientos por el crecimiento de la población, ¿verdad? El azul ya considera eso. Ya. Pero muy importante el crecimiento de la población cuando las personas nacieron, las que fallecieron, no ahora, porque la gente también hace ese error. Las defunciones no crecen por el nacimiento y tampoco crecen por la inmigración. Las defunciones crecen por el crecimiento que hubo cuando esas personas que fallecen nacieron.
Claro. Pero no, esto descuenta todos los otros factores que pueden cambiar este número. Porque hago alguna cosa más diferencia en diferencia, que se usa mucho en economía. Por ejemplo, hay menos accidentes de tránsito. Hay que descontar. Todo este análisis descuenta eso automáticamente porque lo que hace es eliminar variaciones aleatorias, como estas que están aquí. Pueden ver que cómo puede ser que baje tanto. No se sabe todavía. Hay que tener una explicación que... Pero que muere menos gente en Chile los días feriados. Este es el 1 de mayo y este es el 21 de mayo. Ahora no entiendo por qué el 10 de mayo muere más gente, pero esas son cosas que tendríamos que analizar en los datos, pero no. Y aquí también hay otro punto donde aumenta. Bueno, y el último tema que quiero mencionar sobre las lecciones, el tema de la privacidad, que es muy importante. Aquí les quiero recomendar 2 artículos. Uno es uno que escribí yo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es básicamente analizamos la falsa dicotomía de privacidad versus salud, que es una dicotomía falsa, existe tecnología para hacer esto bien. Y un marco muy interesante, lamentablemente esto está en inglés, un marco sociotecnológico para el rastreo de contactos, que habla de 3 temas que no voy a poder hablar, pero son importantes para ustedes, que por eso quería mencionarlo, porque sería bueno que ustedes puedan leer en este artículo. Yo voy a pasarle la presentación a Marcela. Uno es el impacto ciudadano, es decir, qué impacto ciudadano tiene la pérdida de privacidad como derechos fundamentales, derecho a transparencia, etc. El otro es la parte de tecnología, o sea, qué cosas debería preocuparme, como que sea seguro, facilidad de uso, código abierto, etc. Y toda la parte muy importante de gobernanza, de propiedad pública, de quién hace los datos, qué pasa cuando la pandemia termina, qué va a pasar con mis datos, qué legislación aplica, que se prohíban usos alternativos, y muy importante el derecho a reclamo y compensación por mal uso. Por ejemplo, se sabe que estas armas se están usando en Estados Unidos para otros fines, y que son complicados, pero tiene que ver con todo lo que es el tema de rendición de cuentas. Así que quiero terminar, no sé si me quedan 5 minutos, puedo hacer 5 minutos más muy rápido. Es una pregunta importante. Se toman las medidas de tiempo con este gráfico que hice lamentablemente muy tarde, lo hice a comienzos de mayo, pero si alguien hubiera hecho esto en el Ministerio de Salud, se habría visto con esta división tan simple de Santiago en 3 áreas, que ya el 20 de abril había que haber hecho cuarentena completa, porque se veía cómo esta curva empezaba a crecer, y bueno, pueden ver aquí hasta final de mayo cómo crecía muy rápido. Y la cuarentena inicial, ¿dónde se hizo? En el Barrio Alto. Así que funcionó ayudó a que esta curva se mantuviera plana, pero no en el resto de Santiago. Así que los mensajes finales, a veces errores semánticos, hay que mantener la distancia física, pero hay que disminuir la distancia social. Distancia social para mí significa estar cerca de la gente que quieres. Y que a esa hay que disminuirla, hay que llamar a las personas, hay que estar en contacto con ellas, la familia, personas que necesitan apoyo, etc. Otro tema que no se habla, que es muy importante, es la brecha digital que hay en Chile, que el 20% de los chilenos no tienen internet. Otro porcentaje mayor no tiene computador en la casa y tienen que educarse. Muchas veces esas personas que tienen un computador en la casa tienen que compartirlo con todas las personas que necesitan hacer teletrabajo, y todas las personas que tienen que estudiar. Así que es muy probable que muchas casas de Chile tengan 4 personas que necesitan el computador y uno solo. Así que todo ese tema es complicado, porque significa que la brecha económica y digital en realidad está aumentando y no está disminuyendo. Y eso es muy importante. Y bueno, las precauciones comienzan en nosotros. Nadie necesita que le digan que tiene que hacer cuarentena para hacerla. Así que la responsabilidad es nuestra. No hay que, en eso yo creo que no hay que echarle la culpa al gobierno. La responsabilidad de cuidarse es nuestra. Y finalmente, la transparencia, que es muy importante, refuerza la democracia, la confianza de la sociedad en las instituciones. Eso es algo que, al parecer, el gobierno todavía no adopta. Pero si lo adoptaran, por ejemplo, ganaría muchos votos. Porque, y lo he dicho en otras cosas, yo creo que tal como Israel, Chile y otros países son gobiernos que se han favorecido del virus. Porque, por ejemplo, el virus sacó a la gente de la calle. Terminó con el estallido social. Esto es algo que debieran aprovecharlo para aumentar la transparencia, reforzar la confianza en las instituciones y, bueno, y mejorar todo.
Y no sé si hay preguntas. Por supuesto. Muchas gracias, Ricardo, por tu exposición. Mira, hay varias preguntas acá. Hay una que dice que es como el gran problema que probablemente están viendo los alumnos en este minuto, nuestros alumnos, que son muchos los que están aquí en esta charla. Si los datos que entrega el gobierno no son los datos adecuados, si no son datos completos o si son datos que hacen incurrir en malos entendidos, en el fondo hay desinformación. ¿Qué puede hacer un periodista frente a eso? Porque tampoco hay otra fuente de datos como alternativa en este minuto a la que uno pueda recurrir. A veces uno puede hacer eso, ¿no? Uno puede ir a otra fuente que esté, por ejemplo, si, no sé, hubiera alguna institución que llevara este conteo así fidedignamente, se podría haber hecho desde el principio. Pero, ¿qué pasa con eso, en el fondo, cuando la autoridad no te está entregando datos correctos? Muy buena pregunta. Entonces yo voy a dar la respuesta que yo creo que es la única que se puede dar hoy en día en Chile. ¿No sé si están viendo todavía en pantalla? Sí, todavía estás compartiendo pantalla, pero se ve blanco. Por ejemplo, podría seguir, pero aquí está el mío, Polar Bear Bay, está Jorge Pérez, está Ernesto Laval, está Espacio Público. Espacio Público. Yo podría hacer una lista de 10 personas que están haciendo este papel que el gobierno no hace, que estamos entregando los datos reales, analizándolos, y pese a que cada vez hay menos datos, por ejemplo, ahora no hay datos de test en regiones, el presidente prometió más microdatos hace más de 2 semanas, no los ha entregado, es decir, la transparencia está disminuyendo. Hoy en día, con lo que pasó con el cambio de claro, los 19 fallecidos del día de ayer, claro. La transparencia va, cada vez hay menos datos. Pero igual estamos haciendo lo mejor posible para hacerlo. Así que ustedes, si quieren informarse, tendrían que seguir estas personas, y yo puedo hacer otra lista. ¿Investigadores independientes o de organismos independientes cuando uno ya sabe que el gobierno no está entregando datos claros? Sí, porque además lo importante es que todos estos nombres son además científicos. No estoy hablando de gente que está politizada, estamos tratando de ser objetivos y de entregar los datos tal como son. O sea, no hay el virus no tiene color político. Esto no es un tema de política. Si alguien quiere usar el virus para ganancia política, ya es un problema ético gigante. Aquí lo que queremos es que se corte la cadena de contagio, que haya más transparencia, que haya más honestidad, que haya más humanidad. Ese es el mensaje de este grupo de científicos que entregó una carta yo fui uno de los firmantes iniciales a Piñera y que estuve en una reunión el sábado pasado con Adriana Muñoz, la presidenta del Congreso, porque estábamos muy preocupados, porque esto, si no se lo toma en serio tanto el Ministerio de Salud como la gente, esto puede terminar en 5 a 10 veces más muertos. Ricardo, y en esa misma línea, este cambio que hay de criterio de qué datos se entrega, por ejemplo, que ahora hayan dicho que ya no van a entregar los datos de fallecidos que provienen de una institución, sino que van a entregar otro. ¿Cómo va afectando eso la posibilidad que tienen ustedes, como expertos independientes, de ir haciendo seguimiento a la información? Porque en el fondo no son datos comparables. ¿Cuánto afecta esto en el fondo las mismas evaluaciones que hacen ustedes, las proyecciones que hacen ustedes? Bueno, cada vez se complican. Por ejemplo, las estimaciones que tengo yo de contagio por comuna fue gracias a los datos que publicó La Tercera, que hace 2 domingos, que los consiguió no sé cómo, pero que permitió saber qué estaba pasando por comunas. Porque ese es un dato que podrían dar y que no lo quieren dar. Hace esto cada vez más difícil, y además también, como cambia la metodología, nos cambian, básicamente no son datos comparables, así que lo que tenemos que hacer es estimar qué sería si fuera comparable. Yo creo que lo único que tratan, que al final es casi confundir, porque no encuentro que están mejorando en los datos. O sea, los activos, yo creo que los 2 temas hoy en día tienen que ver con los mitos que comencé. La tasa de letalidad, siguen usándola, y los casos activos están subestimados muchísimo. Y los casos informados están subestimados también muchísimo. Esos 3 datos son los 3 datos que
que tal vez uno ni siquiera debería mirarlos, porque ya no sirven para nada, porque si la diferencia son 5 veces más casos o 10 veces más casos activos, Claro. claramente no informan. O sea, la gente tiene que entender que hay mucho más gente contagiada de lo que piensan. Preguntan acá, ¿qué países sí están entregando datos confiables? Si tú nos pudieras dar 3 países que están entregando datos confiables, ¿cuáles son los que peor entregan datos y dónde está Chile ahí? ¿Estaría en ese ranking de transparencia y además de confiabilidad de los datos? Eh, no he hecho comparaciones de países. Una organización en Chile que se llama Democracia Inteligente, creo. Ciudadano Inteligente, que ahora está, sí, Ciudadanía O Inteligente. Ciudadanía Inteligente. Mm. Sí, ellos hicieron una comparación de todos los países de América y encontraron que, por ejemplo, en microdatos, Colombia y México son los ejemplos. Ahora, los problemas de dar microdatos es que los datos, si los datos son malos, todo el mundo se da cuenta. Y eso creo que es lo que está pasando en México, que no son muy buenos. Y puede ser una razón de que en Chile no quieran darlos, porque puede ser que, si ya vimos el caos que había en fallecidos, quizás qué caos hay en el resto. Podría ser una razón, porque se da la razón como privacidad, yo creo que más bien el tema de calidad. Ahora, si quieren un ejemplo, es muy fácil encontrarlo en Nueva Zelanda. Los datos de los 1.504, lo saben exacto, 1.504 personas que tuvieron enfermedad hasta hoy en Nueva Zelanda. Y hoy día, por fin, dice 0 activos. Y ellos sí pueden decirlo porque siguieron a cada caso, es decir, tienen la confirmación completa. Pero ¿por qué pudieron hacer eso? Porque lo hicieron a tiempo, dijeron, cuando hubo de hecho, es muy interesante porque cuando vieron que habían 2 enfermos que no podían seguir, dos contagiados que no podían seguir, decidieron cerrar el país. Es decir, antes que esto se nos escape de las manos, lo controlamos. Y los pudieron reencontrar esas 2 personas que ya habían contagiado a otras personas, pero reencontraron el foco y al final consiguieron controlar completamente la pandemia. Ahora el problema que tienen es cómo mantener el virus fuera, pero igual es uno de los pocos países que puede decir que no tiene el virus. Acá preguntan, a propósito del caso de Brasil, en que la Corte Suprema le exigió al gobierno que entregara datos reales. En Brasil también se ha dado que los medios de comunicación se han aliado para compartir información, colaborar y tratar de entregar información fidedigna, dado que el gobierno está bloqueando la información. En Chile, ¿es posible hacer eso, recurrir a algún organismo, a alguien que pudiera exigir en el fondo la entrega de estos datos? Y te sumo a eso otra pregunta, que es que usted en algún minuto como Instituto Milenio Fundamento de los Datos estuvieron colaborando con el gobierno. Entiendo que se hizo una propuesta de cómo poder ingresar estos datos en una plataforma de gestión, en el fondo en un software de gestión de datos que permitiera hacer cruces, proyecciones, todo, sin entregar la identidad de las personas, pero el gobierno no consideró esa opción, no consideró esa posibilidad, que hubiera sido una manera también muy útil de haber resuelto esta necesidad de entrega de datos, ¿no? O sea, en el fondo los investigadores podrían haber sacado de esa plataforma toda la información que se requiere para hacer estas estimaciones. Sí, el Instituto Milenio Fundamento de los Datos hizo una herramienta, no la plataforma, pero hizo la herramienta para anonimizar los datos, es decir, para que no pudieran identificarse los datos, pero nunca fue usada esa herramienta al final. Volviendo al tema de qué se podría hacer en Chile, bueno, hay 2 cosas. En Chile hay una ley de transparencia que se puede usar, así que uno podría pedir estos datos si no están. De hecho, yo he pedido datos al registro civil, pero todavía no me llegan porque hay 20 días hábiles y después pueden pedir 10 días hábiles más y me han dado todos los días. Creo que me tienen que informar mañana, finalmente. Pero también otra persona que podría hacer algo que ya lo está haciendo, creo que hace poco dijo que iba a hacer una auditoría, es la Contraloría. Es decir, si alguien está manipulando datos, la Contraloría es el encargado de asegurarse no solamente la parte fiscal, que es lo que más hace la Contraloría, cualquier otro tipo de información tiene capacidad de fiscalización, y lo está haciendo. Entonces, se está haciendo una auditoría para ver si los datos están bien, digamos, usados o si están bien informados.
Acá hay una pregunta que hicieron muy al comienzo, que era sobre si era finalmente correcto usar la tasa de mortalidad en contenidos periodísticos. Entiendo que el problema, por lo que tú explicabas, es que la tasa de mortalidad solo se puede tener anualmente o después de, en el fondo, que se acabó todo el periodo de la pandemia, ¿no? O sea, no es algo que tengamos como en el día a día. Entonces, ¿qué Exacto, tasa y se por puede eso, usar mejor, digamos? claro, por eso, y tiene que ver con el tercer mito, que tampoco depende de la población, así que se puede usar, pero no significa nada. Entonces, si uno empieza a hacer comparaciones con ese número, es como comparar peras con manzanas. El problema es ese, que mucha gente usa números pensando que son los números correctos y la comparación no significa nada. Es como si yo me dijera algo arbitrario. Mira, voy a comparar contando el número de rosas que tienes en tu jardín. Bueno, sí, se puede hacer la comparación, pero no significa nada. Por ejemplo, voy a comparar cómo bonita es tu casa usando eso. Ese es el punto, que muchas veces se usan números que la gente los lee y dice y piensan que tienen sentido, pero no tienen sentido. En el caso, por ejemplo, lo que tú decías, que también preguntan acá el índice de muertes per cápita, claro, el tema es que esconde en el fondo una diversidad muy grande de situaciones, ¿no? Un poco lo que está pasando en Estados Unidos también, que es un territorio tan grande, hay estados en los que hay poca posibilidad de contagio porque la gente también tiene pocas interacciones físicas, Sí, pero hay ciudades en las que, como Nueva York, donde hay mucha más densidad poblacional, hay mucha más interacción en el metro, ¿verdad? Todo eso lleva a que la tasa de contagio sea altísima. Entonces, preguntan por qué es un problema, en el fondo el índice de muertes per cápita tiene que ver con eso, ¿no, Ricardo? ¿Y qué? Y, o sea, si y usamos la densidad, si usamos la densidad, sí, sí tiene sentido. Es decir, si tomamos dentro de una ciudad, por supuesto, una comuna más densa va a tener más probabilidad de contagio que una comuna menos densa. Pero a nivel de país no tiene sentido, porque depende de cuántas ciudades hay, qué tamaño tiene cada ciudad. Si lo hacemos a nivel de Santiago, sí puede ser útil, ujú. pero a nivel Entonces, de países no. pero preguntan acá cuál es la tasa que deberíamos usar, si es que queremos en el fondo tener algo que tenga sentido, si queremos usar algún tipo de estadística que tenga sentido. O sea, ¿Qué habría que si usar? no, si tienen que compararse, porque dijimos que esa es la obsesión por compararse, si no hay otra forma de... Porque una cosa es no hacerlo, es no compararse, no necesitamos compararnos. Mira, estamos mal, ayudémonos. Digamos que Claro, no hacer ranking. no se necesita comparar para aprender. Ese es un tema que es interesante, que parece que si uno no se compara no aprende, ¿no? Pero no es necesario. Ahora, si hay que compararse entre países, lo único que yo diría tal vez sería los test per cápita, porque eso indica cuán bien estamos siguiendo la pandemia. Así que si usamos test per cápita sería, ahora, si quieres compararte, usa el número de fallecidos, ¿no? Pero no per cápita. Mira, eso es lo mal de que estamos. ¿Cuánta gente ha fallecido? ¿Cuántas personas han fallecido? Mm. Acá preguntan qué pasa con la gente, porque tú hablabas del tema de los porcentajes de personas que estaban en la UTI, en la UCI, gente fallecida. ¿Qué pasa con la gente que ha ocurrido, se ha informado en el último tiempo de gente que no llega a la cama de la UCI? Porque en el fondo se dificultó todo el proceso, que se puede morir en su casa, en la ambulancia. Eh, ¿Cómo son contabilizados estos fallecimientos? Entiendo que eso tiene que ver con el exceso de fallecidos, ¿no? Como que ahí ya ni siquiera en algunos de esos casos se sabe con certeza que haya sido una muerte asociada al coronavirus, pero se sospecha que puede ser por los síntomas. Sí, ahí eh, la OMS dice que si una persona tiene otra enfermedad y tiene todos los síntomas del coronavirus y murió por coronavirus, debiera uno asignarle al fallecido coronavirus porque si no estaría vivo. Ahora, el caso de sospecha es más complicado porque si no tiene los síntomas, si es caso de sospecha, la única forma sería hacerle un test, pero muchas veces es mejor no hacerlo porque hay muy pocos tests. Mm. Es decir, eh, pero por ejemplo, tal vez el país más honesto en eso es Bélgica, que en el caso de sospecha también lo contabiliza como fallecido, y por eso Mm. Bélgica tiene una tasa per cápita, y ahí por eso están los errores, tasa per cápita tan alta, Mm. entonces lo dicen como mal ejemplo, pero es porque es más honesto, no porque en realidad tenga una tasa per cápita mayor.
O sea, Y por eso es que todo es lo que difícil, dudan lo suman, lo lo están suman. agregando. Paso de duda, lo suman. O sea, Mm. y eso es interesante porque Bélgica también es un país gobernado por una mujer. No tiene miedo a ser transparente. que es como que yo creo que son los hombres los que tienen miedo a ser más transparentes. Eh, Eh, bueno, acá siguen preguntando, yo sé que pero lo que pasa es que estamos complicados, Ricardo, tienes que entender. ¿Qué hacemos entonces, aparte de entrevistar a investigadores independientes, qué hacemos con la desinformación que hay? O sea, con, en el fondo, todos estos datos como incorrectos, cruzados, porque, o omisiones, en este tema. Eh, si no hay datos confiables, preguntan, además de consultar a científicos independientes, ¿qué se puede hacer? Eh, bueno, es bien, sí, yo creo sí. que hay algunas instituciones que están entregando datos que se pueden usar, como por ejemplo, distintos colegios de distintas asociaciones de médicos, de inmunología, de epidemiología, Soquimi. O sea, hay otras instituciones que están entregando datos. El problema es que hay que integrarlas, cruzarlas, juntarlas y tiene visiones parciales. Pero, pero lamentablemente no hay mucho más. O sea, si por lo menos el registro civil te está entregando los datos de las inscripciones ahora todos los días, así que uno puede seguir por lo menos lo que está pasando más o menos con los fallecidos en Chile, y esa es la curva que les mostré, inscripciones de defunciones. Pero lamentablemente, si la institución que tiene que esté encargada del tema de salud no está dando todos los datos, no se puede hacer mucho más. Lamentablemente ahí hay que hacer lo que se llama investigación periodística. O sea, yo creo que hay que volver a las raíces del periodismo, ¿no? Que Mm. es, mira, no tengo los datos, búscalo. Y eso lo hacen algunos periodistas y lo hacen muy bien. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Han Mm. habido Y se ha artículos muy hecho buenos, no sé, también, sí, en Chile o CIPER lo ha investigado muy bien, claro, en este sí, último Piper, tiempo. por ejemplo, que Como, es el ejemplo sí, sí. de la clásica investigación periodística. Mira, no se sabe esto, bueno, lo vamos a averiguar, vamos a tardar un año, pero lo vamos a hacer. El New York Times hace eso muchas veces, muy bien en Estados Unidos, de hacer análisis a fondo y es más difícil, pero yo creo que parte del periodismo es eso. Yo creo que lo más interesante del periodismo es la investigación periodística para mí. Es decir, Mm, no que te den la noticia y tú la informas, no. Tú mm. encontrar la noticia, descubrirla. Claro, lo que hace esto es que nos desafía, en el fondo, a no aceptar la información que se entrega o ese discurso que se entrega y transmitirlo así nada más, ser meros transmisores de información, sino que a ser mucho más activos y más escépticos también Sí. respecto de lo que se está entregando. Acá preguntan por la comparación, y me parece interesante porque tú en el fondo la comparación que a ti te parece que es inútil, es como la comparación de datos como para hacer un ranking de qué países están mejor que Sí. otros, etcétera. Pero acá están preguntando por otro tipo de comparación que es como comparación de escenarios que tú sí la has hecho, que es como, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en Santiago se hubiera decretado cuarentena total hace, tú decías, el 20 de abril, ¿o no? Abril, Ese era sí. el, 20 de claro, abril. sí. Entonces, esa sí es una comparación útil porque ahí tú haces una proyección de cómo se hubiera movido la curva. Están preguntando, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en Valparaíso se hubiera aplicado cuarentena? Y también, ¿cuál consideras tú que es la peor decisión u omisión que ha tenido el gobierno en este tema, digamos, en estos meses? Eh, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con comparar escenarios. El qué hubiera pasado si. Sí, bueno, sí, las comparaciones de eso hay que hacerlo. Por ejemplo, cuando salió la tercera de la semana pasada, yo analicé el tema de las comunas y yo dije que las comunas que había que hacer cuarentena, las que se vean que son más graves, que puede pasar lo mismo que Santiago, son Calama, San Antonio, Valparaíso. Mm, Después también Espacio Público dijo, en Valparaíso está pasando lo mismo que en Santiago a finales de abril. Hay que hacer eh, cuarentena. Ayer por fin decidieron hacer cuarentena en San Antonio a partir de hoy, mm, pero no, y Calama. Pero por ejemplo, justamente en Valparaíso todavía no. mm, Y es el otro lugar que está en grandes riesgos, y además que un lugar que tiene mucho mayor población, así que el impacto, si esto se desborda, es peor. mm. Eh, Así que por supuesto hay que analizar lo que pasó en otros países y lo que ha pasado, por ejemplo, en Santiago para actuar antes en regiones. Todavía hay posibilidad de regiones de, por ejemplo, hacer lo que se hizo en Nueva Zelanda, de controlar la pandemia, porque no hay tantos casos en algunas partes. Cuando los casos son trazables, no son muchos, se puede hacer.
pero si esperamos, no sé, un mes más, ya va a ser imposible. Ahora, Ricardo, Y el un error problema... mayor, ¿Mm? ¿Mm? el error mayor yo creo que ha sido, yo creo que hay dos partes. Una parte es la parte comunicacional, una parte comunicacional que dice estoy ganando la batalla y también hablar como si fuera una guerra. Mm. Y segundo, eh, no hacer las cuarentenas antes y muy firmes. Ahora, el problema con las cuarentenas es que hay, por supuesto que probablemente un porcentaje de gente que no se toma en serio la cuarentena, pero hay una gran cantidad de personas que tampoco puede hacer cuarentena porque necesita trabajar. Entonces, Sí, también hay países en que la cuarentena ha estado acompañada de un aporte importante para las familias, como de subsidios para que la gente realmente se pueda quedar en sus casas. O sea, hay un problema más allá de los datos y de la comunicación que tiene que ver con algo súper real, que es cómo esa persona puede hacer cuarentena si tiene que salir a trabajar. Yo no sé cuál es la experiencia que tú has visto en otros países, en Estados Unidos, que tú conoces más de cerca probablemente ahora la experiencia, si realmente la gente puede hacer cuarentena más fácilmente que en Chile, porque acá se ve que es muy difícil. no, yo creo que en este sentido lo único posible para hacer una cuarentena como en otros países desarrollados es que el gobierno haga, digamos, haga un apoyo económico directo a las personas que no pueden estar sin salir de su casa todos los días y, y de esa manera también se ganaría el apoyo de mucha gente. Es decir, yo creo que Chile es un país que tiene capacidad de endeudamiento actualmente, es un país que económicamente le ha ido bien, podría hacer eso. O sea, no es, lo peor que está haciendo es llevar cajas que también pueden ser vectores de contagio a algunas personas y nunca va a tener que repartir esas cajas. Lo que hay que hacer ahora es, por ejemplo, decir, mira, este es un salario universal a todas las personas que están sin trabajo, que ya ganan menos de esto y tal vez diferenciado por la cantidad de dinero que necesitan. En la siguiente, por un mes, basta con un mes de cuarentena y el virus se acaba. No hay más virus en Chile, un mes de cuarentena firme. Para Pero que la esto gente no, pueda estar es en la una casa, decisión claro. política que no se tiene que tomar. Preguntan acá, ¿qué rol debería tener el Ministerio de Ciencia a tu juicio y qué papel ha cumplido hasta ahora? ¿Tú esperabas más? ¿Pensabas que podía ser un actor más relevante? Yo esperaba más, sobre todo porque es un ministro, un científico, Mm. y hoy día cada vez espero menos porque hoy día incluso, digamos, está justificando las decisiones del Ministerio de Salud. Así que prefiero, eso es una pena, o sea, creo que ahí no cumplió su rol de tal vez ser el único ministerio que no puede ser político porque es el Ministerio de Ciencia, pero sigue siendo un ministerio político. Ricardo, No vamos sé si a... vamos a continuar mucho más, porque ya llevamos más de 1 hora y media, no sé cuánto tiempo No, tenemos. por eso, sí, vamos a cerrar acá. Te agradecemos muchísimo, de verdad, por este tiempo que nos has dedicado. Sabemos que estás lleno de actividades y que además te entrevistan mucho porque eres un experto y una persona que ha aportado a tener más y mejor información sobre este tema. Así es que, de nuevo, muchas gracias. Gracias a todos quienes participaron y nada, ojalá que tú has proyectado en el peor escenario una situación que ojalá que realmente no se cumpla en Chile, ojalá que podamos hacer cuarentena, ojalá que se escuche a los científicos como tú y a otras personas que han estado investigando esto. Así que Muchas gracias. gracias y estamos en contacto. Gracias a todos por asistir hoy a esta charla de Ricardo Baeza Yates. Gracias. Adiós. Adiós.